Bueno, muchas gracias para todos. A continuación les voy a hacer la socialización de la teoría IFE, que traduce incidencia de la felicidad en la productividad, desarrollado mediante un estudio de caso en una empresa exportadora de espárragos, y allí quisimos adelantar la aplicación de estos instrumentos y ver cómo una variable realmente incidía en la otra. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, voy a hacer mucho énfasis en la contextualización de la investigación, y es que básicamente todas las teorías que han sido enmarcadas en la generación de escenarios de bienestar laboral en torno al cumplimiento de la misión en las organizaciones, y eso sumado a la búsqueda constante del incremento de la productividad, eso va tomando cada vez más y más relevancia. Y todo es porque sí han determinado que de alguna manera esos entornos que proporcionen bienestar sí tienen un impacto positivo o negativo en el desarrollo de las metas organizacionales. Mi experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en entidades del sector público, y allí pues logramos identificar una gran dificultad en el direccionamiento del personal de planta, especialmente aquellos que se encuentran sindicalizados y cuentan con una vinculación superior a 20 años. Entonces, en ese ejercicio de acercamiento, de indagación, de identificar qué era lo que estaba pasando con ellos, lo que pude identificar fue un común denominador, y fueron dificultades, desmotivación y todo generado por una percepción de frustración. Cuando empezamos a adelantar todo ese ejercicio tan interesante, alrededor de esa búsqueda bibliográfica, lo que pude identificar es que esta situación no solamente se presentaba en Colombia, en la entidad del sector público que estábamos analizando, sino que también se presentaba en Latinoamérica, e incluso era un fenómeno que trasciende las fronteras de lo internacional. De hecho, estuve adelantando la lectura de un artículo del New York Times por el estadounidense Kevin Rose, y allí tocó un tema muy interesante, y fue algo relacionado con Kid Queen, o la gran renuncia silenciosa, y es exactamente la misma situación de la que estábamos hablando, y es que las personas ya no están conectando con los propósitos organizacionales ni se están vinculando con las metas de las empresas, y cualquier actividad adicional es tomada como una sobrecarga. Las personas ni siquiera se van, las personas se quedan ahí esperando simplemente con ansias la hora de salida, pero no renuncian. Y entonces ahí la gran pregunta es qué es lo que está pasando en todo el mundo. Los dos autores principales de la teoría IFEP son Abraham Maslow y el psicólogo humanista Adler Adler, y ellos coinciden en una teoría, y es que el ser humano está constantemente en una búsqueda permanente de autorrealización y de crecimiento personal. Y eso pues también relacionándolo con algo que mencionaba el director de tecnología en Toyota en Japón, y es que todas las empresas tienen que tener como foco ser productivas. Y sin duda no podemos dejar de lado que los que buscan y aplican y consiguen esas metas organizacionales son las personas. Es por eso que es nuestro centro, es nuestro foco, y además no podemos negar varias coyunturas que estamos atravesando en este momento a nivel mundial, y una es precisamente la crisis post pandemia, que es una situación que nos ha tocado a todos, y que ha llevado a las personas al interior de las organizaciones a plantearse una hipótesis que ha permitido ordenar las jerarquías, donde primero ha estado la familia, el bienestar personal, y esas metas de una empresa han pasado a un segundo lugar. Y eso también sumado a la nueva era que estamos entrando en este momento, que es la era de la tecnología. Y en esto estamos viviendo constantemente una sobreexposición de nuestras vidas cotidianas a través de las redes sociales, a través de los dispositivos móviles, lo que nos ha llevado constantemente a ese escenario de comparación con otros, de preguntarnos si realmente el trabajo contribuye de alguna manera a esos estilos de vida que estamos viendo con nuestros pares a través de las redes sociales, y generando también frustración, y generando también comparación, y generando también esa reorganización de jerarquías. Vamos a la siguiente diapositiva. La pregunta de investigación, pues básicamente sí
realmente incidía la percepción de la felicidad en la productividad de la empresa. Y la sistematización es primero cómo se mide la felicidad, porque generalmente nosotros podemos contemplar el concepto de felicidad como algo subjetivo, como algo momentáneo, como algo hedonista. Entonces aquí estuvimos adelantando primero encontrar ese instrumento que nos permitiera determinar primero cuál es la definición de felicidad y cómo se podría medir la felicidad. Y lo segundo es si luego de encontrar ese instrumento y lo podemos relacionar con la otra variable de productividad y es determinar si efectivamente las personas más felices son más productivas. Vamos a la siguiente diapositiva. La hipótesis que nosotros planteamos era de algo que yo estaba convencida al momento de hacer esta investigación y que realmente para eso fue que se adelantó para determinar si eso que se pensaba a nivel individual realmente era algo que sí funciona en medio de la vida práctica. Y es que efectivamente la percepción de felicidad sí incide en la productividad. Entonces, en este caso fue en la empresa Turión Naturaleza Gourmet Sasomac, que fue la empresa donde adelantamos la investigación. Siguiente diapositiva. Los objetivos, pues primero fue uno general, que es analizar obviamente la relación en estas dos variables, y los específicos, lo primero era definir el instrumento. Hasta este momento todavía no sabíamos que existía un instrumento que medía la felicidad, que ya se encontraba validado y con el cual se habían adelantado diferentes investigaciones. Entonces, en este punto era, primero que todo, ver si existía uno o en caso tal, crearlo y validarlo. El segundo era la aplicación de los mismos instrumentos y la tercera era la correlación de las dos variables y determinar si efectivamente el uno incide en el otro. Siguiente diapositiva. Las fases de la investigación fueron cuatro. La primera fue la planeación. En la planeación primero analizamos en qué empresa adelantar esta investigación. A veces es complejo adelantarlo en empresas de servicio, como es donde yo he tenido la oportunidad de trabajar. Entonces, por esa razón, buscamos una empresa de producto donde fuera más sencillo medir la productividad a través de un proceso que estuviera más estandarizado y que los resultados no tuvieran discusión. Lo segundo fue analizar qué proceso de esa empresa adelantar para poder realizar los resultados de la investigación, y es por esto que nosotros seleccionamos el proceso de empacado y embalaje de producto terminado, que era un proceso que no dependía de otras condiciones, sino que era 100% de los resultados del operario. Luego, adelantar las mediciones a través de los instrumentos y posterior el análisis de información. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Vamos a socializarles los instrumentos. Entonces, resulta que estuvimos analizando mucho y investigando mucho acerca del tema de felicidad y encontramos que Reinaldo Alarcón adelantó la validación del Oxford Happiness en Perú y ya ha sido un instrumento con el cual se han adelantado diversas investigaciones, tanto en México como en Chile, como en Perú y en otros países, precisamente con el Oxford Happiness, por lo que consideramos que es un instrumento que nos puede dar un resultado supremamente objetivo y del cual pues plantea que la felicidad, como lo mencionábamos anteriormente, pues no es dado por un tema momentáneo ni por una situación, sino por una serie de factores que rodean al ser humano y que a través de esos factores es que se determina ese estado de plenitud. El primero es el sentido positivo de la vida, el segundo es la satisfacción con eso que yo estoy adelantando en medio de mi vida y lo otro es con la realización personal, que es lo que les contaba ahorita que planteaba Maslow, es ese escenario constante de crecimiento y superación, y el cuarto factor es la alegría de vivir. Entonces aquí también quiero hacer un paréntesis para preguntarnos realmente qué estamos haciendo al interior de las organizaciones para ese crecimiento de las personas, si realmente las estamos ubicando en un lugar donde se están sintiendo competentes y donde de esta manera también ellos sienten que no solamente están cumpliendo las metas de las organizaciones, sino que también están cumpliendo sus propias metas personales dentro de la empresa. Siguiente diapositiva. Aquí, pues voy a hacer énfasis en el tema de productividad. Lo primero fue que adelantamos un proceso
que fue dividido por operario y en este caso adelantamos 112 mediciones en total. Con esas 112 mediciones en total logramos hacer un promedio general por operario y de esta manera identificar cuál operario era más productivo y cuál el menos productivo. Cabe aclarar también que no solamente se adelantó en un mismo lugar, un mismo día, sino que se adelantaron en tiempos diferentes, tanto el de productividad como el Oxford Happiness, para de esa manera poder tener unos resultados más objetivos y que no dependieran por lo menos de un estado de ánimo del momento. Siguiente diapositiva. Bueno, el muestreo que nosotros utilizamos fue un muestreo a conveniencia, de acuerdo también con lo que nos permitía la empresa, y nosotros seleccionamos un censo que fue el 100% de los operarios que estaban vinculados al proceso de empacado y embalaje. El alcance pues fue específicamente en esta empresa y en el proceso de embalaje y empacado. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, siguiente diapositiva. A continuación, los resultados de la investigación. Lo que podemos ver aquí fueron esos resultados de la medición de la felicidad con el Oxford Happiness. Entonces, acá podemos ver cuáles fueron los resultados de esos 4 factores y lo que podemos ver aquí con los operarios es que no hay grandes diferencias entre un operario u otro. Sin embargo, podemos notar una gran diferencia en el factor 1 y esa gran diferencia con relación a los otros factores tiene que ver con el tipo de medición, es decir, los factores 2, 3 y 4 son medidos que a mayor calificación, mayor nivel de felicidad. Por ejemplo, te sientes satisfecho, sientes que eres capaz, sientes que estás contribuyendo de manera positiva donde tú estás. Y el factor 1 es medido de una manera diferente que a menor calificación, mayor grado de felicidad. Por ejemplo, te sientes triste, sientes que no estás contribuyendo satisfactoriamente a los lugares donde tú estás. Entonces, cuando contestamos en menor grado, mayor grado de felicidad. Siguiente diapositiva. Bueno, a continuación, lo que vemos son los resultados. Entonces, acá tenemos los promedios de productividad, tenemos los promedios de la escala de felicidad y lo que nosotros adelantamos fue un ranking. Entonces, pudimos estructurar un ranking por operario. Siguiente diapositiva. Y aquí cruzamos como los dos datos a través de un análisis descriptivo. Entonces tenemos el ranking de los operarios más el ranking de felicidad y lo que podemos encontrar de acuerdo a esta investigación es que efectivamente los operarios más productivos son coincidencialmente los operarios más felices. Siguiente diapositiva. Acá tenemos el resultado general de la investigación y estas 2 conclusiones. La primera conclusión es que se confirma esa hipótesis que nosotros teníamos al inicio y es que sí incidía la percepción de la felicidad en la productividad. Y esta segunda variable que también considero muy importante y es que la variable de felicidad, como lo pudimos ver a continuación en el Oxford Happiness, es que se mide a partir de 4 factores que no necesariamente tienen relación directa con el clima organizacional. Entonces, a veces pensamos que simplemente con organizar un cumpleaños, con tener un día libre, con mandar una carta de felicitación es suficiente para garantizar un clima organizacional favorable y para cumplir las metas con un propósito objetivo, pero no es suficiente, hay que centrarnos de una manera más detallada en el individuo, garantizar su crecimiento organizacional, garantizar dónde está siendo productiva esta persona. Y pues acá también lo mezclo con algo importante y es que las políticas de liderazgo y fortalecimiento motivacional al interior de las organizaciones sí pueden contribuir a grados de felicidad más altos cuando lo planteamos, por ejemplo, con uno de los factores que es medido con la alegría de vivir y con el sentido positivo de la vida, que se miden básicamente con el hedonismo y con situaciones momentáneas, pero que también son reforzadas con otras situaciones que no podemos dejar de lado. Siguiente diapositiva.
Muchas gracias a todos por el espacio y quedo atenta a resolver las preguntas que se puedan presentar en esta investigación. Gracias a Redelac y a todas las personas que organizaron el presente Congreso Internacional.